en el mensaje que tú tienes reservado para nosotros. Gracias una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, a manera de introducción, usted recordará la enseñanza del domingo anterior, la cual hacía alusión acerca de Jesús como aquel gran sumo sacerdote. Cuando se va al capítulo 4, si va conmigo nuevamente a la lectura, allá en el capítulo 4, verso 14, nos dice: por tanto, teniendo un gran, dice aquí, sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Se recuerda usted que la vida cristiana puede ser semejante a un oficio? Dice más adelante: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Mire que todo esto habla acerca de Jesucristo, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, dice ahí, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar, y esto se analizó bastante, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Ahí estuvimos concentrados a ver pudiendo analizar de qué manera uno debe de buscar a Dios mientras se lo pueda hallar. No necesariamente Dios estará ahí como un tiendero que usted dice, a ver, y Él tiene o está obligado a que muchas veces a salir a atenderlo. Si bien es cierto, Él se compadece de cada uno de nosotros, Él en su voluntad nos busca. Pero también cuando se lo rechaza de manera permanente o constante, Dios también puede darnos las espaldas y así lo llamemos, y así clamemos, y así lloremos, o estando en el apuro que estemos. Si Dios no desea atendernos, las puertas se van a cerrar de manera permanente. Y por ahí creo que recuerdo que se habló acerca también de cómo Esaú, ¿verdad? También él pudo experimentar esto, luego de haber menospreciado la gracia de la primogenitura, luego buscando con lágrimas no pudo alcanzar la redención. Ahora, dicho todo esto, en el capítulo 5, la Escritura se va a concentrar en el servicio terrenal, ya que en el capítulo 4, verso 14 al 16, que estábamos recordando tan solo, se hablaba del sacerdocio celestial, refiriéndose ¿a quién? A Jesús. Pero el oficio en la tierra para con los hombres fue muy diferente. Usted recordará que el sacerdocio por primera vez se instauró allá, queriéndolo ubicar a través de la Biblia, allá en el libro del Éxodo. Si usted viene conmigo al capítulo número 28 del libro de Génesis, Éxodo capítulo número 28, el verso primero, nos dice el Señor, el libro del Éxodo, Génesis, libro del Éxodo, capítulo 28, verso número primero, se nos habla acerca del llamamiento de Dios para con Aarón y sus hijos. Debemos de entender que ese sacerdocio fue dado por Dios a su voluntad, a quien Él quiso llamar. Usted tiene ahí esa referencia y la leo obviamente de manera rápida. Nos dice el Señor, luego lo volveremos a topar para ahondar un poquito más en ello. Solamente vamos a tomarlo en este momento como una breve referencia. Dice ahí: harás llegar delante de ti, hablándole a Moisés, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y con ellos arrancaría, con Aarón, siendo él el papá, y sus 4 hijos, arrancaría el servicio sacerdotal en el pueblo de Israel. Si bien es cierto, ese orden fue instaurado en el antiguo pacto, como ya todos creo que lo tienen como referencia, es decir, antes de la venida de Cristo, para que pudiesen ofrecer culto a Dios y que enseñasen al pueblo a cómo se debe de presentar el nombre delante de Dios. En el capítulo 5, si retomamos por favor la lectura, nos dice el Señor: porque todo sumo sacerdote, mire que está hablando del sumo sacerdocio terrenal, todo sumo sacerdote
tomado de entre los hombres, es constituido, sí, a favor de quiénes. A favor de los propios hombres, sí, a favor de los hombres, en lo que a Dios, y eso es importante considerar, en lo que a Dios se refiere. ¿Por qué la Escritura, si gusta, puede remarcar esa última parte, en lo que a Dios se refiere? Porque muchas veces bajo el concepto del hombre, si la labor sacerdotal ya en tiempos presentes puede ser de muy baja estima, puede ser algo de hecho inclusive considerado como ni siquiera un trabajo. De hecho, en algún momento nos tocó ir a presentar alguna solicitud para poder sacar algún documento y nos preguntaron, ¿y usted en qué trabaja? Yo, somos pastores. No, pero dígame en qué trabaja. Sí, o sea, ellos no consideran el oficio de ser ministro de Dios como un oficio, como un trabajo. Mas, sin embargo, la Biblia sí nos lo hace notar de que para Dios, muy aparte del concepto humano, para Dios esto sí es un oficio. Por eso es que la Biblia remarca diciéndonos que los hombres han sido llamados para ser sumos sacerdotes al servicio de los hombres mismos, pero en lo que a Dios se refiere. Sí, porque como les menciono, puede ser de muy baja estima para otros hombres. Ahora, esto obviamente si lo leo y lo dejo enmarcado en la historia de los sumos sacerdotes, sí, obviamente se quedaría ahí en el pasado y no tendría ninguna afectación al día de hoy, al presente. Pero si lo quiero sacar, sí, para una aplicación actual, esto entonces va a cobrar vida. Porque si quisiera trasladar este texto a la labor ya no sacerdotal, porque ya no estamos sujetos al antiguo pacto y a los rituales litúrgicos que Dios había establecido, pero si lo quiero llevar al orden ministerial del día de hoy, si lo quiero llevar a la ejecución propiamente de cómo hombres también han sido tomados para poder ejercer ministerios a favor de la iglesia de Cristo, entonces el texto cobra vida. Y es ahí, obviamente, donde me voy a concentrar en esta mañana. Cuando vamos pues a la Escritura, si quisiera simplemente cambiar el modo de ver este pasaje, haciendo notar de que Dios al presente no ha llamado a sumos sacerdotes, pero ha llamado a hombres y mujeres para que puedan ser en Dios usados en diversos ministerios. Si vamos a la Escritura, y por favor quisiera que abra o tenga un poquito su mente un poco más amplia y poderlo leer de esta manera. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, podría yo decir, porque todo hombre llamado a ser. Usted reconoce, creo que los ministerios de la Biblia, llamados a ser pastores, llamados a ser profetas, llamados a ser evangelistas, llamados a ser maestros. Obviamente entonces la situación cambia y dice, ese texto también me habla a mí. Y claro, como me habla a mí, llamados a ser hijos de Dios, porque más allá de la responsabilidad que podamos tener dentro de una iglesia, también somos cada uno de nosotros sacerdotes de nuestros propios hogares. Amén. Y en ese sentido, para Dios podemos tener mucho realce, aun cuando para el hombre no valgamos un solo centavo. Ahora, dice pues la Escritura, y eso es lo que a Dios se refiere, para que presentemos a qué o a quién, así al Señor, ofrendas y sacrificios, y eso es lo que va a cambiar, porque en la actualidad no hay hombre en la tierra, por muy, digamos, bien ubicado en el ámbito espiritual eclesial, nadie puede en la actualidad ofrecer sacrificios por los pecados. Eso fue totalmente reemplazado por el único sacrificio que puede quitar el pecado del mundo, y ese es Cristo Jesús. Fue una declaración que al presente se mantiene a través de los tiempos muy viva, muy latente, y eso lo reconoció, si usted recordará las palabras de Juan el Bautista, ¿verdad? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo ese sacrificio puede, mi amado hermano, limpiar toda nuestra negrura, por así decirlo, de pecado. Pero los hombres que ministramos en la actualidad, guiamos a otros hombres para que puedan encontrar ese sacrificio. Amén. Eso sí se mantiene al presente. Sí, sea el ejercicio que estemos desarrollando en la tierra,
Todos y cada uno de nosotros que conformamos la iglesia de Cristo guiamos o tenemos la responsabilidad de guiar a otros hombres para que estos puedan encontrar en Jesús limpieza para sus pecados. Sí, y si bien es cierto, quienes somos usados por Dios en esta labor, somos tan frágiles, y mire que en esta semana hemos hablado muchísimo de la fragilidad del hombre cuando Dios nos demanda hacer qué cosa, y eso lo hemos hablado toda la semana. Dios nos demanda que seamos perfectos, pero aún así, pese a todo eso, somos frágiles, somos susceptibles, estamos, diríamos así, caminando muchas veces en debilidades, pero pese a todo eso, igual Dios nos hace la misma demanda, porque sabe perfectamente que esa demanda tiene, mi amado hermano, en nosotros sí, una asignación que debemos de tomarla o asumirla con mucha responsabilidad. Yo no puedo tirarme al abandono y decir, uy hermano, yo soy carne, soy débil y por ende no me pida que sea santo, no me pida que sea perfecto. No. Al contrario, porque sé que eres débil, el Señor así lo podría decir, porque sé que eres frágil, porque sé que tú mismo no te consideras con ese potencial, yo te doy a mi hijo para que él, habiendo pasado todas tus peripecias, pueda ayudarte para que puedas alcanzar mis estándares. Mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura, sí, en el versículo 2, porque de aquí ya voy a comenzar a abrir el texto, sí, tomando otras referencias bíblicas. Dice pues la Escritura, para que se muestre, hablando de esos que han sido llamados a ser sacerdotes, para que se muestren, ¿qué cosa? Pacientes. Y es interesante ver las dos, los dos adjetivos, con frases, palabras que el Señor va a mencionar, para que se muestre paciente con quienes, y no lo tome a mal. Dice, para con los ignorantes. Recuerden que el término no es una mala palabra, simplemente es un adjetivo calificativo que apunta o demuestra o realza el desconocimiento de la gente. Ahora, todo sacerdote tenía la obligación de sacar de ignorancia al pueblo. Para eso, bien podríamos ir al Antiguo Testamento y ver ciertas referencias. Venga conmigo, por favor. Y vayamos al libro de Esdras. Venga conmigo al Antiguo Testamento y veamos esta referencia bíblica. ¿Lo tiene? Vayamos al Antiguo Testamento, hay dos libros maravillosos que casi apuntan al mismo desenlace, tanto Esdras como Nehemías también, ¿sí? ¿Ya lo encontró? Sí. Acompáñeme, sí. Nehemías, sí. El libro siguiente. Nehemías, capítulo número 8. Mira lo que nos dice el Señor. Nehemías, más al lado de Esdras, contigo a Esdras. Nehemías, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Dice el Señor, voy a leer desde el versículo número 1 para tomar ilación en la lectura. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, por eso me acordaba de Esdras, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, recordando que Esdras era sacerdote. La cual Jehová había dado a Israel. Verso número 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de la congregación, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Verso número 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, es decir, desde el amanecer, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, que nos dice que estaban
Estaban atentos. Sí, atentos, hermano. Ajá. Ahora, hay algo importante dentro de este pasaje, o dentro de este primer pasaje, es la labor que cumplía, en este caso, Esdras como sacerdote de la nación. Era, digamos así, tenía la responsabilidad de convocar al pueblo y de enseñarle al pueblo. ¿Pero para qué? Para que pudieran, tener el conocimiento de Dios. Sabemos por la Escritura que el pueblo pereció, dice la Biblia, porque le faltó conocimiento. Es evidente que cuando uno va al Nuevo Testamento, es decir, a la carta de los Hebreos, en el capítulo 5, verso 2, la línea se mantiene. Es responsabilidad de todo ministro de Dios sacar de ignorancia al pueblo, como lo dice en este pasaje, para que muestre, y lo deben hacer pacientemente, dice, para que se muestre paciente con quienes, dice la Biblia, con los ignorantes y a su vez también con quienes están extraviados, puesto que él también, y eso sí está marcado al presente, puesto que él también está rodeado de ¿qué? Sí, en la actualidad podríamos decir que no importa el ejercicio que podamos ejercer en esta tierra a nivel de una iglesia, sea un pastor, sea un evangelista, un maestro, un profeta, o entre otros, si todos igual, mientras estemos revestidos de este estuche de humano, estamos sujetos a debilidades. A usted, digamos, se le hace difícil, de pronto, si me quiero embarcar en asuntos de hogar, si a usted se le hace difícil criar a sus hijos, al pastor también. Amén. Si a usted se le hace difícil de pronto lidiar con las problemáticas de los adolescentes en casa, al pastor también. Amén. No hay mucha diferencia. A usted le cae libre, al pastor también le da libre. ¿Sí? Usted no puede bajo ninguna circunstancia endiosar al pastor. Sí, ni tampoco hacerlo semejante a un superhumano. No somos superhumanos. Somos hombres tal cual lo son ustedes, simplemente, como suelo verlo yo, con una mayor responsabilidad. Eso es todo, nada más. Hay quienes en su desesperación pueden acudir de pronto para solicitar una ayuda, una oración, y dicen, yo quiero decir que alguien me ore. Y cuando viene un hermanito dentro del pueblo, a ver, hermana, yo le oro. No, usted no, el pastor. Sí, es lo mismo. Y sea que le ore la persona que está a su lado, como que le ore el pastor, o el maestro, o el profeta. Eso es lo de menos. De más de mano, todos somos todavía, aún en la tierra, susceptibles a debilidades. Y bajo ese concepto, si Dios preveyendo este asunto, porque Hebreos 5 tiene mucha relación con esta función, con lo que menciona Hebreos capítulo 13. Acompáñenme, y me voy a adelantar un poco. Sí, no voy a hablar mucho, pero quiero tomarlo como referencia. En Hebreos capítulo número 13, un poco más adelante, yo creo que reconociendo Dios esas debilidades en los que sirven sobre todo, mira lo que nos dice el Señor. Vayamos a un pequeño texto de referencia. En el versículo número 17, verso número 17, ¿lo tienen? Mira esto que Dios ha mencionado con antelación. Dice, obedecer. ¿Lo tiene? ¿Ya? ¿Sí lo encontró? Obedecer, dice ahí, a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esa es sujeción, ¿sí? Es decir, obedézcanle, sí, obviamente deben de ser obedecidos. Porque ellos, ¿qué hacen? Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, sí, para que lo hagan, pues si como Dios quiere que nosotros hagamos nuestra labor, para que lo hagamos con alegría y no quejándonos. Y claro, cuando un líder puede llegar a quejarse de la congregación, cuando la congregación no se sujeta, y eso pasa en casa, y usted no me va a dejar mentir. Sí, cuando sus hijos no le obedecen, le arreglan el día o se lo descomponen.
Usted puede levantarse muy alegre en la mañana, con una sonrisa siempre ahí colgante, de extremo a extremo, de oreja a oreja. Sí, y se comienza a hacer las cosas, levanta a los muchachos, sí, y ahí comienza posiblemente su tormento, porque sabe que cuando los levanta, primeramente sí se van a levantar a la hora que ellos estiman conveniente. Usted los está timbrando, por así decirlo, desde las 7 de la mañana y ellos comienzan recién a bostezar a las 11. Usted quiere salir de la cocina, pero ellos todavía están desayunando recién a esa hora. Y usted ya quiere empezar el almuerzo. Es evidente que estas pequeñas cosas que logran en aquella persona responsable del hogar, sí le van a causar un malestar. Lo mismo podemos pasarlo al ámbito espiritual dentro de una congregación. Si la iglesia en sí misma no se sujeta, no obedece, no toma las consideraciones que uno bien les puede dar para la mejora, no del pastor, de ustedes mismos. Sí, es evidente que la labor se va a entorpecer y quien los preside, quien los lidera, no va a poder funcionar con ese ánimo que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso es que la Biblia viene en el verso 17, si a ese liderazgo en especial les dice, para que ellos puedan realizar con alegría, no quejándose, porque si nos quejamos, ¿qué pasa? Dice la Biblia, porque esto no es ¿qué cosa? No es provechoso. Esto se liga de manera muy idónea allá en la primera carta del apóstol Pedro. Mire, avance un poquito más. Si más adelante de Hebreos está Santiago y de ahí viene la epístola de Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 5, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Amén. Dice el Señor en el verso 2 al verso 4, apacentar, y eso se lo vuelve a repetir a los líderes, ¿sí? Apacentar la grey, que es el término utilizado como rebaño, apacentar la grey de Dios o el rebaño de Dios que está entre vosotros. Eso implica de que el pastor también está ahí, amén, forma parte del mismo rebaño, pero con una responsabilidad. Apacentar la grey que está entre vosotros y que nos demanda lo mismo o algo semejante que le demandaba el sumo sacerdote. Sí, cuidando de ella. Y lo primero que nos dice es que lo hagamos no por fuerza, como cuando en casa los muchachos le obedecen, pero porque le temen al castigo. Arregla eso, no quiero, tenemos malo, bueno, si quiero. Eso es hacer las cosas por fuerza, por obligación, porque si no lo hace, ¿qué hay por medio de una sanción? ¿Verdad? Y Dios no quiere en la iglesia que los que sirvan lo hagan por temor. Ay, voy al culto porque si no Dios me castiga. ¿Cuántos muchas veces vienen así a la iglesia? Con miedo. O vienen porque su padre les ha dicho que si no van a la iglesia, no hay si de pronto una salida prometida. No hay si de pronto esa salida a jugar pelota. Si vas a la iglesia, te doy permiso. Eso está mal. La gente no debe venir a la iglesia por presiones. Debe de venir por voluntad propia. Es lo ideal, es lo idóneo, ¿verdad? Es como que usted le diga, a ver, si dame un peso, pero te doy un dólar si me das un peso. Imagínese que su marido le haga esto. ¿Usted qué podría llegar a estimar? Este no me ama, simplemente lo hace ¿por qué? Por interés del dinero. ¿Me explico? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría verdaderamente amado o dudaría de ese amor? ¿Verdad que sí? ¡Claro! Entonces, Dios hace algo muy semejante, sí, para con cada uno de nosotros, dándonos la postura correcta, sobre todo para los que tenemos la labor de servicio. Y es ahí donde el Señor nos dice en el verso número 2, en el capítulo 5, si que lo hagamos, sí, no por fuerza, sino como Dios nos quiere. Voluntariamente. Tampoco no lo quiere por algún tipo de cosa de provecho económico. Dice, no por ganancia deshonesta. Y esto yo tengo que ser muy frontal. Bueno, es lo que me conoce ya, los que se congregan acá. Si yo soy muy frontal en ello, la iglesia no es un negocio. Amén. La iglesia,
Sí, quiero ser bien claro, como sé que se graban las predicaciones de Jesús en internet, va a contar revestido ahí el mensaje, sí, con todo. La iglesia no es, ojo, no es un negocio. Amén. Un negocio, podríamos decir, es rentable. Un negocio, ¿quién nos pone un negocio para que haya rentabilidad? Todo negocio tiene fines de lucro. Una iglesia no es un negocio y por ende no hay fines de lucro para quienes la presiden. Mi amado hermano, digo esto porque yo he escuchado, bueno, no aquí, pero sí he escuchado si aciertos que de pronto por años de vida cristiana dicen, ay, sí que voy a ponerme una iglesia. Pero lo hacen ver como que si esto es un kiosco de salchipapa, que usted lo abre en una esquina, sí, por ahí la gente va y sí, se congrega y dicen, ya está. Claro, en ese sentido, la intención nunca fue la de edificar vidas, sino la de sacar algún tipo de bienestar, sí, sobre todo económico, para su vida. De modo, hermano, una iglesia no es un negocio. Y Dios sabe perfectamente que todos los que sirven deben de hacerlo no por algún tipo de ganancia que conlleve deshonestidad. Y cuando hablo de alguien deshonesto, hablo de alguien que no se gana, sí, con el sudor de su frente el pan de cada día. Aquí no dice que no debe de haber un rédito para el que sirve, sino un servicio para el que sirve. Lo que dice es que ese servicio debe de ser honesto. Y la Biblia es clara, hay que trabajar para poder comer. El que no trabaja tampoco debe de comer. ¿Cuántos en casa están de pronto ahí metidos de balde? Y no hablo de los niños pequeños, hablo ya de gente vieja. Que debería por lo menos ser productivo, ¿verdad? Sí, ya están por envejeciendo, hasta canas tienen ya. Pero están ahí sin poder, sin producir. Mi amado hermano, eso la verdad es una falta de respeto dentro del hogar. Todos deben de contribuir para la edificación de un hogar y así también en la iglesia. Y querido hermano, dice pues la Biblia, así que bueno que Dios nos está hablando porque muchos están calladitos. Sí, eso es importante. Dice la Biblia, sino que debemos de hacerlo con ánimo, pronto. Si diría cualquiera como que te estuvieran pagando. Pero yo le pregunto, cuando usted le dice, ya te voy a pagar, pero termina esto, ¿cómo lo hace? Dice, si terminas te doy la... Hermano, lo que se demora 1 hora lo hace 10 minutos. ¿Verdad que es así? Dígale al muchacho, mira, terminas de barrer la casa y sales encima. Hermano. Sí, corre con la escoba. Si la basura va debajo del escoba, pero no importa, el importante es que se vea limpio. Mi amado hermano, esa es la idea, no de poner la basura debajo del escoba, sino de hacerlo con prontitud, de hacerlo sí, con esa disposición. Y dice aún más acerca de ese liderazgo, sí, no como teniendo tampoco que, porque esto penosamente sí afecta a muchas iglesias, que los pastores o los líderes son muchas veces si personas intratables o personas con un, digamos así, un coeficiente, creen ellos, si por encima de los demás, si viendo siempre por arriba del hombro, y eso es totalmente inapropiado. Un pastor debe, como yo suelo decir, un pastor debe oler a ovejas. Así de sencillo. Esta expresión, bueno, no sé si algunos lo entienden, pero si una madre que tiene hijos recién nacidos debe de oler a pañal sucio. Eso implica de que la madre está cumpliendo, ¿qué cosa? Su hijo. Un mecánico, ¿a qué debe de oler? ¿A flores? ¿A qué? ¿A qué huele un mecánico? A grasa, a gasolina, ¿verdad? ¿Verdad que es así? Un maestro banista, ¿qué puede estar oliendo? A viruta, ¿verdad? ¿A qué? A madera. Un pastor debe oler a oveja. Amén. Debe de estar, lo que le digo es que debe de estar identificado. No por encima de ellos, sino con ellos. Amén.
Eso implicaría no teniendo un señorío, obviamente fuera del orden que Dios nos ha concedido. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino más bien, que dice la Biblia, siendo ejemplos de esa ley o de ese rebaño. Y ahí al último de ese pasaje, en el versículo 5, nos dice que esa labor, la que Dios nos demanda que se debe de hacer, va a ser recompensada cuando aparezca ¿quién? El príncipe de los pastores, hablando acerca de Cristo mismo. Sí, lo importante es poder enlazar estos pasajes bíblicos para una mejor comprensión. Así que, sí, cuando retomamos la carta a los Hebreos, que fue de ahí donde se ha desprendido esta pequeña, sí, y gran lección. En Hebreos capítulo número 5, recuerden que ahí estamos, sí, escudriñando la Biblia. Dice pues en el verso 2, hablando de la labor de los sumos sacerdotes o del sacerdocio como tal, para que se muestre paciente con quienes, dice el Señor ahí, para con quienes son ignorantes y están extraviados, puesto que Él también, hablando de ese liderazgo, Él también está rodeado ¿de qué? De debilidad. Recuerden, nunca en Dios el pastor. Amén. Nunca en Dios sea un servidor de Cristo. Amén. Él es un hombre tal cual como lo es usted, solamente con una mayor responsabilidad. Y claro, esa responsabilidad amerita, sí, de parte de quienes están, diríamos así, a su cargo, amerita respeto, amerita sujeción. Amén. Recordando que esa sujeción no es esclavitud. ¿Sí? Un pastor, un líder no puede, si no puede congestionar las vías de autoridad de un hogar, por ejemplo. Si un pastor no puede violentar la autoridad de un hogar. Si muchos, mi amado hermano, no sé de pronto cómo es que asimilan la condición de la Biblia bajo estas demandas que Dios nos hace. Muchas veces yo he escuchado cómo si de pronto esposas van a la casa y dicen, mi amor, hoy no hago el almuerzo. ¿Y cómo así? Es que el pastor me dijo que me mandaba a una comisión de evangelismo a tal y tal lugar. Y el marido dice, pero ¿y la guía qué te cocina hoy? No sé. Sí, hablamos del pastor. Él es el culpable. Y muchos a veces por esa situación, hermano, sí entran en conflicto con la iglesia. Y hay muchos que hasta pueden encontrar en la iglesia, por actitudes como esta, por decisiones prepotentes como esta, un obstáculo para venir al Señor. Sí. Mi querido hermano, debemos entender que si los que presiden la iglesia no pueden ser autoritarios o no pueden irse por encima de la autoridad que Dios ha delegado en casa. ¿Por qué cree usted que en el Antiguo Testamento se decía acerca sobre todo de aquellas mujeres devotas a Dios, que cuando querían hacer con el Señor un juramento, es decir, la Biblia es clara al respecto y se nos dice la referencia de que si ellas de pronto se comprometían, pero de manera solitaria, diciendo, Señor, de pronto quiero dedicarte este fin de semana un ayuno para ti o una vigilia. Sí, y claro, si ella no contaba con el aval del marido, toda su promesa se venía abajo. Toda. Salvo que el marido hubiese escuchado, le hubiese callado, es decir, no le hubiese replicado, entonces el juramento de ella quedaba válido. Pero si el marido escuchaba y decía, disculpa, ¿que vas a hacer qué? ¿Esta semana dónde? No hay concesión para él. El voto quedaba nulo. Todo eso está, no me estoy inventando, eso está en la Biblia. Solamente que hay que hurgar un poquito. Dentro de los votos, dentro de los juramentos, usted puede ir, le doy el libro del Levítico para que pueda usted cerciorarse de todo ello. La ley ahí dice acerca de la ley, acerca de los votos o de los juramentos o las promesas a Dios. Mi querido hermano, es necesario entender que un pastor no puede violentar la autoridad de un hogar. Si un pastor no le puede decir a uno de los jóvenes, te necesito hoy domingo por la tarde. Y el pastor obviamente piensa que su palabra es ley.
Y el muchacho puede ir a la casa y decir, mamá, hoy no voy a estar, no vengas conmigo a la tarde. ¿Cómo así? El pastor me dijo que le vaya a ayudar. Sí, eso no puede ocurrir. El pastor lo que debería de hacer es decirle al muchacho, si acaso lo requiere, vaya a su casa y pida permiso. Si se lo dan, qué bueno. Y si no se lo dan, pues yo sé que usted tiene padre y madre en esta tierra. ¿Me explico? Ese es el orden regular. Igual puede pasar de manera inversa, que alguien venga y le diga, pastor, yo quiero servir en esto. Yo siempre le digo, sí, y ya lo sabe tu mamá. No, todavía no se lo he dicho, pero yo quiero. No, vaya y pida primero permiso. ¿Sí? Igual puede pasar con el marido. Muchos esposos dicen, pastor, cuente conmigo. Va a la casa y la mujer dice, no vas. ¿Cuántos esposos hay aquí? Dicen, mandarín, hermano, pero con cáscara dura. Fuerte. Sin pena. No, esto no se trata de ser mandarina o no. Esto se trata de que el marido debe estar sujeto a su mujer y la mujer sujeto a su marido. Los dos son una sola carne. Si son un solo hueso, un solo pellejo, una sola costilla. Si ambos deben de ser obedientes el uno para con el otro, eso da armonía dentro de la relación conyugal, ¿verdad? Mira que no hace mucho salimos de un taller, ¿verdad? Acerca de este asunto, de lo que es la comunicación dentro del matrimonio. Ahora, retomando el texto, mi querido hermano, es evidente que Dios había puesto limitantes en el sacerdocio para poder Él tomar el señorío de todo. Dice pues ahora en el versículo número 3, y por causa de ella, versículo número 3 de Hebreos 5 estamos, hablando acerca de esa debilidad, y por causa de ella debe ofrecer, eso hacía esa cosa que el sumo sacerdote, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por ¿quién? Por el pueblo. Esa era la función, así como ya hemos visto tanto en Hebreos 10 y Hebreos 13 y allá en Pedro, la función de un pastor terrenal en la actualidad. Estas eran las funciones de un pastor, en la antigüedad. Ellos ofrecían, dice la Biblia, por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y dice en el verso 4, y con un texto que me adelanté a leerlo al inicio, pero lo voy a retomar, dice, porque nadie toma, y eso es algo vigente hasta la fecha, nadie toma para sí esta honra. Ojo, esta expresión es, nadie se puede hacer a sí mismo pastor, maestro, evangelista, profeta o cualquier otra cosa en la obra de Dios. Nadie puede decir, hermano, mañana voy a ser pastor. Hay otros que dicen, voy a estudiar para ser pastor, ¿verdad? Hay otros que dicen, soñé que era pastor. Está, mi amado hermano, ahí muy desorientado. La función o la labor ministerial, es un llamado que viene, nace y se gesta en el corazón de Dios a quien Él desea designar. Amén. Muchos son, mi amado hermano, a veces impuestos por sí mismos. Y es ahí justamente cuando lo que no nace de Dios no permanece. Hoy se pusieron como pastores 1 año, 2 años, 3 años, cerrar la iglesia. Tal cual como surgió, así también se cayó, se cerró. Mi amado hermano, nadie toma para sí esta honra. Porque el servir a Dios, muy aparte de cómo lo pueden hacer los hombres, recuerda que se leía ya en el versículo número 1 del capítulo 5, donde se decía, que esto en cuanto a lo que Dios requiere es un llamado. Aun cuando los hombres puedan ver tu servicio a Dios como algo de poca cosa, yo me recuerdo que, en casa siempre los muchachos ponen esos realities de esos que cantan, que hacen, en la actualidad que antes había cantando por un sueño y todos esos programas, y a veces suelen presentar ciertos participantes con canciones cristianas.
Y cuando van con alabanza cristiana, dicen, no, pero no tienes otra para cantar. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? La desestima, la degrada. Le dicen, no, como que eso no tiene, si no tiene valor. Dicen por ahí, eso no vende, diría cualquiera. Sí, cuando se habla acerca de cosas espirituales, muchos los tienen, sí, en poco. Si piensan que venir a buscar de Dios, que en casa buscar de Dios, no es mucha cosa. Pero, hermano, es lo todo, es lo vital para el ser humano. Sí, porque yo te aseguro algo, mi amado hermano, porque la Biblia así lo menciona. Ese trabajo por el cual hoy por hoy te agarras de pies y manos, eso va a ser en algún momento destruido. ¿Sí? Esa profesión y esos títulos por los que te estás quemando la pestaña, estás sudando la boca, no, estás pagando un alto precio, en el cielo no sirve para nada. Ojo, no digo, siempre aclaro, que no hay que estudiar. No digo que no hay que trabajar. Mientras Dios te tenga aquí, haz todos los esfuerzos necesarios para ser sobresaliente. Amén. Pero eso, que obviamente, si aquí tiene valor, allá no vale ni 2 reales. Amén. Porque allá no le van a decir, ¿qué pasa el doctor? Ni tampoco le van a decir, a ver la mamita que se mató el aire con los hijos que venga. No. Ahí la única carta de acceso, la única tarjeta que abre la puerta es Cristo Jesús. Y el que lo tiene todo. Amén. Y el que no lo tiene, no tiene nada. Así es. Así que no me malentienda. Si el pastor no ha dicho, cuidado que la casa del pastor, ha dicho que ya no se estudia. No lo voy a hacer, lo voy a dejar como mentiroso. Yo no he dicho eso. Sí. Ahora, verso número 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es, ¿qué dice? Llamado por Dios. Dios llama. Y claro, al que Dios llama, capacita también. Al que Dios llama, lo instruye. Al que Dios llama, lo prepara. Y en ese sentido uno debe de estar siempre apercibido, digo yo, de los sentidos espirituales para no desaprovechar su llamado. También es bien cierto que Dios llama a muchos, pero no todos le prestan la atención porque saben el precio que tienen que pagar. Muchos en algún momento en su vida recibieron de Dios su llamado, recibieron de Dios la invitación para que le sirvan, pero muchos en su temor o en su predilección de dar mayor valor a las cosas del mundo, le dieron la espalda a Dios y dijeron, bueno, sí, es verdad que yo siento que es Dios el que me está dando, pero ¿y cómo le hago? ¿Y cómo como? ¿Y quién se encarga de los niños? ¿Y cómo? ¿Y mi marido? ¿Y mi papá? ¿Y mi mamá? Eso es otra cosa. Mucha gente recibe de Dios una invitación. Mira que la Biblia no dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Sí, pero aún así, dentro de ese llamado que Dios hace, muchos, por el temor de qué será de sus vidas, sí, le vuelven la espalda. Yo le pregunto, cuando uno va a los evangelios y mira en varias oportunidades los llamados que Jesús hizo a muchos, ellos obviamente eran entusiastas de Jesús, pero cuando recibían ya la indicación frontal, retrocedían. A un joven le dijo, ven y sígueme. Y él le explicó, el joven le dijo, Señor, yo soy un buen hijo, esto sí, pero una cosa me falta, vende todo lo que tienes y sigue. Y la Biblia dice, porque el joven era muy rico. Y fue solamente ese su obstáculo para no definir el llamado que Dios le hacía. Quite las riquezas y ponga usted la excusa que Dios conoce que tiene. Hermano, y mis hijos, ¿cómo hago? Están chiquitos todavía. Yo me pregunto, ¿sí? ¿Qué edad tenían los hijos de Moisés cuando Dios lo llamó? Denle un promedio. ¿Cuánto habrán tenido? Yo le aseguro que no pasaban
queriendo ser generosos, no pasaban de 10 años de edad, siendo que aún su pequeño hijo ni siquiera había sido circuncidado. Moisés dijo: mi hijo, ¿qué pasa? Tú me mandas a Egipto a liberar al pueblo. Sí, pero mi hijo es chiquito, necesito de su papá. ¿Verdad? Cualquiera hubiera puesto esa excusa. ¿Qué madre no le dice eso a Dios? Pero la bebé está chiquita todavía. Mi amado hermano, si Dios te llama, Dios se va a encargar de tu niño. Él será la nodriza para ese niño, siempre y cuando tú te entregues en fe, ojo, en fe al Dios que te está llamando. Debes de entender, mi amado hermano, que no hay excusa válida, sí, ante Dios cuando Dios te llama. No hay excusa válida. Nadie le puede decir a Dios: es que recién me casé, es que ya me voy a morir, porque puede llegar, sí, que me dice: Señor, estoy desahuciado, tú quieres que te sirva, pero si ya me quedan, el doctor ha dicho que me queda 1 año de vida. Bien, ayer mismo, ¿se acuerda usted? Bueno, ayer en el ayuno, ¿cuántos le dieron al ayuno? ¿Verdad? ¿Se acuerda cómo Dios le mandó a un rey? ¿Cómo se llamaba el rey? Asa. ¿Qué le mandó? Sí, antes de que colgara los tenis. ¿Ah? ¿Qué le mandó Dios? No, que al final, ¿qué le mandó Dios? Para que lo busque. Le mandó una enfermedad. Y una enfermedad que estaba limitada y concentrada ¿en qué lugar de su cuerpo? Ahora yo le pregunto, ¿quién podría decir: hermano, le voy a morir por los pies? Porque le duelen los pies, porque tiene una enfermedad en los pies. Y de esa enfermedad murió. Y la Biblia dice, y me encanta la parte final de ese texto, porque la Biblia dice: sí, y no consultó a Jehová, sino que consultó a los médicos. Eso significa que la enfermedad no era para muerte, la enfermedad era para la gloria de Dios, pero él no pudo ver que Dios lo estaba llamando. No pudo ver, no pudo visualizar que era Dios el que le decía: esto que te dije y que te puse en los pies no es para que te vayas caminando de pronto sea el cirujano, ni te vayas caminando al consultorio. Quiero que vayas con esos pies afectados a mis atrios, me clave para mostrar mi voluntad. Pero Asa no lo hizo así y murió otra vez. Curioso. Amado hermano, Dios llama. Si Dios llama, sí, harás bien en obedecer. Olvídate de que mis hijos, mi casa, pero ojo, si Dios te llama, si Dios no te ha llamado y te avientas pensando de que el paracaídas se va a abrir, no se va a abrir y vas, ¡ah! ¿Qué pasó, hermano? Ay, es que yo pensé que Dios me había llamado. ¿Y cómo así? Es que como soñé. ¿Y qué comí antes? Un arroz con melita muy bueno. Y ahí soñé. Pregúnteme. Pero de la Biblia, ¿no? Ah, ya está bien. En cuanto al llamado que se está hablando, ¿verdad? Que a veces suelen ser por emociones, como te está diciendo, el llamado. ¿Cuál es el proceso? O sea, bíblicamente que se puede... Eso es lo bonito de todo esto. Y respondo a la pregunta. Eso es lo bonito de esto. Que Dios no tiene molde. He ahí, digo yo, la confusión de muchos. Dios no tiene un molde para llamar. Si usted va a la Biblia, usted no lo puede encasillar a Dios y decir: para que Dios te llame tiene que pasar esto, aquello, y entonces el resultado final será un llamado. Dios, mi amado hermano, no se encaja a un molde, como nunca se encajó de pronto sí a un mismo método para sanar. Cuando quería, como ustedes ya lo saben, ponía la mano, ¿verdad? Cuando quería, hablaba y se sanaba. Cuando quería, cogía unos escupitajos y se lo embarraba en la cara y ¡plin! Sanidad. Dios nunca se sujetó a un molde. Sí, en el llamado es igual. Ahora, claro, hay ciertos tips, como dicen por ahí, de recomendaciones. Primero, es lo primero. ¿Tienes anhelo en el corazón de servir? Todo nace en el corazón. ¿Hay anhelo para servir? Es lo primero. Como podríamos decir en el asunto matrimonial.
tienes anhelo de casarte, porque si en tu corazón no hace ni frío ni calor, ¿para qué vas a buscar marido? ¿O para qué vas a buscar esposa? Lo primero que debe de haber es un deseo, un anhelo. Creo que nace como base en todo, si la parte humana nace ahí. Hay carga en tu corazón por la obra de Dios. Si eso está ahí, es, diríamos, el primer indicio, no es la culminación, pero es el primer indicio de tener siempre los oídos espirituales abiertos. ¿Hay carga? Si no hay carga, Dios no te está llamando. Por lo menos no a servirle en el área que de pronto sí, por la Biblia lo menciona, sí, lo hace para quienes presiden, para quienes están al frente. Ojo, no confunda el llamado de Dios para presidir, para dirigir, que el llamado de Dios hace a todos los seres humanos que Dios redime para poder sí compartir el Evangelio. Eso es obligatorio. Todo creyente, ojo, todo creyente que Dios sí ha invitado a través de Jesús para que se acerque el redil de las ovejas, tiene la responsabilidad de anunciar el mensaje de salvación. Sienta o no lo sienta, es una orden. Ya ustedes reconocen en la Biblia que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Eso es un ministerio que está de cajón implantado desde el momento que usted vino aquí. ¿Sí? Esa labor la tiene todo creyente. Pero la de presidir, cuando hablo de presidir, no hablo de presidio, sino de estar al frente para poder ser un ejemplo, para poder ser un guía para otros hermanos en la fe, eso tiene que nacer primeramente como carga en mi corazón. Mira, quisiera ser objetivo. Ahora sí venga conmigo al libro de Esdras. Como que nos abrimos un poquito, pero creo que no del tema, pero vamos muy ligados, ¿sí? Venga conmigo ahora sí al libro de Esdras. Este es el típico caso de un hombre con responsabilidades como las que tiene usted. Pero cuando puso carga, su vida cambió. ¿Lo tiene? Venga al primer capítulo. ¿Ya lo encontró? Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová en el reino. ¿Despertó qué cosa? El espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, alguien que vea, si vean por favor el verso 2. Verso 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, porque no lo fueron todos, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 4. Ahora, hasta ahí en la lectura, ¿qué aconteció? Dios, para que se cumpla su palabra, hizo, dice la Biblia, despertar en el corazón del rey, sí, una necesidad. ¿Cuál fue? Edificar, ¿qué cosa? En Jerusalén, sí, la ciudad, y por ende el templo. Mas, sin embargo, todos los que habían sido transportados
de Israel en la primera y gran exilio a través del ataque que organizó Nabucodonosor para invadir justamente por juicio de Dios la nación. Todos ellos ya estaban viviendo en Babilonia y ya estaban enraizados. ¿Cuántos años? 70 años ya. Ya estaban ahí, ya tenían hogares, tenían familia, tenían cada uno de ellos que en su corazón, diríamos así, estabilidad. ¿Qué le pregunto? Alguien que ya tiene en un lugar casa, trabajo, familia. Pregunto, ¿podría llegar a decir de un momento a otro, bueno, me voy a cambiar de ciudad, me voy a buscar otro hogar, voy a realizar en otro lado de mi vida? Pregunto, ¿usted podría tomar esa decisión? No. Dios pone este asunto en el rey y luego el rey lo que hace es informar al pueblo. Sí, y no al pueblo de él, sino al pueblo judío que estaba esparcido en medio de su imperio. Dice la Biblia en el versículo número 5, entonces, cuando sale este decreto del cual, ojo, nadie estaba obligado a respetarlo. Le digo que nadie estaba obligado porque en el versículo número, si viene conmigo por favor, nuevamente en el versículo 4, en la parte final, todo lo que se pedía, aún hasta la ayuda económica, dice la Biblia que eran ofrendas. ¿Qué cosa lo tiene ahí? ¿Qué cosa eran ofrendas? Voluntarias. Si nadie puede exigir, si está obligado a pagar un impuesto, no, todo era voluntario. Verso número 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, Benjamín, los sacerdotes, levitas, todos aquellos cuyo espíritu. Es interesante. ¿Quién puso esto? Puso Dios. Despertó, dice la Biblia, Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en ¿dónde? En Jerusalén. Y en el verso número 6, nos dice, y adelante, y todos los que estaban a sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿Quién fue obligado? Nadie. Pero a los que se ofrecieron voluntariamente, ¿Dios qué hizo? Sí, en ellos. Él despertó esto. Hermano, cuando alguien quiere servir a Dios, cuando alguien tiene en el Señor, en su corazón, esa pequeña llama encendida que tiene carga por su hermano, por su prójimo, hace, diríamos, o está precalificado a que Dios lo llame. No digo con esto, ojo, no digo con esto que Dios no pueda romper moldes, porque yo así empecé esto. ¿Sí? Ya para los que conocen al Señor, diríamos, tenemos una premisa. Por lo menos reconocemos que para que Dios me use, debo de tener aquí por lo menos, ¿qué cosa? Un deseo, un anhelo. Mas sin embargo, como Dios no se ajusta a mis moldes, sino a los estándares, Dios puede a un inconverso llamarlo para ser pastor sin tener absolutamente ningún tipo de anhelo, ni deseo, ni carga, porque eso ya viene directamente de Dios. ¿Comprende? Yo le pregunto, ¿Moisés tenía el anhelo de ir a libertar al pueblo? No. ¿Cuántos vieron la novela? Ahí las cogimos. En la Biblia está fidedigna la historia. La novela está un poquito muy adulterada. Así es. Sí, él lo escoge. Sí, para avergonzar a los sabios. Mi amor, hermano, sí, hubieron hombres en Dios que no tuvieron anhelo de esto. Pero Dios simplemente hizo demanda. ¿Sí? Ese es eso es lo virtuoso de Dios. Que aún el que menos lo espera, puede ser en Dios sí grandemente usado. Solo como para que vea un ejemplo adicional a todo esto. Si uno avanza al libro de Nehemías, venga conmigo por favor. Nehemías capítulo 1. Mira cómo Dios le cambió la vida a un hombre.
Nehemías. Nehemías era copero del rey, si no me falla la memoria. ¿Sí? ¿Lo tiene? Poco asunto, aquí voy a leer yo, usted escuche con atención y sigan en la lectura. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de dónde he venido. De Judá. ¿Se acuerdan ustedes del decreto de Ciro? ¿Sí? Ya, ellos habían ido y habían regresado. Y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y ellos me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y en afrenta. Y el muro de Jerusalén, ¿cómo está? Derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mire, esta información que él recibió por preguntar, ¿qué hizo en la vida de Nehemías? Mira, verso número 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecáis y yo os dispersare por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, y allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues, dice Nehemías, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Verso 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, es decir, delante del rey, porque yo servía de copero al rey. Y de ahí en adelante, con esa noticia, Nehemías va a salir al frente a gobernar toda la nación de Jerusalén. Solo porque hizo suya las palabras de que a su pueblo en Jerusalén le iba mal. ¿Qué puso él en su corazón? Carga. Así, fue de un momento a otro. Era copero del rey. Diría cualquiera, trabajaba en el palacio de Caracteres. Me imagino que el sueldo no debe haber sido malo. Y como copero, es decir, como catador previo a lo que el rey habría de tomar, debió de haber estado siempre al lado del rey. ¿Verdad que sí? Me imagino que vivía en una buena casa y que ganaba muy bien. Pero cuando Dios puso carga, no le importó ni el oficio, ni la labor, ni el privilegio, ni la jerarquía que tenía en medio del reino, en este caso de Ciro, sino que dijo, yo siento a partir de ahora una gran necesidad por mi pueblo. Oró a Dios, ayudó y le dijo, dame una oportunidad porque quiero ir donde está la necesidad. Y Dios le va a dar la oportunidad, porque él un día va a entrar donde el rey. Y claro, ya no va a entrar con la sonrisa, sino con el rostro de dudar.
cambiado. Y el rey lo mirará y le dirá: ¿qué te pasa, Nehemías? Nunca has venido así a servirme la copa. ¿Qué es lo que te acontece? Cuando él recibe esa palabra del rey, Nehemías se acordó y dijo: esta es la oportunidad que yo tengo en Dios para poder decirle todo lo que hay en mi corazón. Y ahí él pide permiso al rey y le dice: rey, mi ciudad está en ruina. ¿Cómo no voy a tener este rostro si los míos, mi pueblo, está en gran calamidad? ¿Qué quieres?, le dice el rey. Que me mandes para allá, pero no me mandes con las manos vacías. Dame todo lo que necesito para ir a socorrer a mi pueblo. Y el pueblo, y el rey dice: ¿y cuánto tiempo te vas a ir? El que sea necesario, mi rey. Anda. Y le dio carta y le dio todo, inclusive guardia personal del rey, para que lo acompañasen hasta esa travesía. Tremenda situación que se llegó a dar solo porque él puso carga de Dios. Y Dios, claro, a los que se dispone, los usa. El problema es que a veces en medio de muchos pueblos no hay quien se disponga. Dirá cualquier hermano: qué pena que me dan los cacheritos. Sí, a mí también me da pena. Pero ¿quiénes se dispusieran a ayudarnos? Esa es la diferencia. Me da un dolor verlos sin comer. ¿Quiénes se dispusieran a darme de comer? ¿Sí me están entendiendo? Ahí es donde se quiebra el cántaro, y donde muchos dicen: sí, es que justamente es por eso que no me decido, porque yo sé que si llevo esa carga a la práctica me va a consumir tiempo, me va a consumir esfuerzo, va inclusive a consumir el bolsillo. ¿Sí me está entendiendo, amado hermano? Esa carga Dios la pone. Pero a veces Dios no llama con carga, a veces aún Dios llama a gente que ni siquiera quiere ir a hacer la voluntad de Dios. Pero aún así no se hace la voluntad del hombre, sino la de Dios. Por eso es que en Hebreos dice la Biblia: nadie puede tomar para sí esta honra, sino solamente el que ha sido llamado por Dios, como lo fue quien, como lo fue Aarón y su familia. Por eso es necesario que usted sí pueda honrar o valorar la labor de aquellos que han dejado todo solo para ir a qué. Solo para ir a servir a quién. A Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento nos dice el Señor y nos advierte: a los que sirven en la obra sean dignos de honor. Mayormente, dice la Biblia, a los que predican. Porque Dios sabe, hermano, que servir a la obra, sobre todo, con una vida a tiempo completo, no es fácil. Usted, yo le aseguro, que tiene ya su vida organizada. Mira, yo cobro tanto, mis gastos son X, ¿verdad? Mis ingresos son Y, y así usted programa y ejecuta todo lo que tiene que ejecutar. Los que sirven en la obra dicen: mis ingresos son lo que Dios mande este mes. Mis gastos serán lo que Dios me permita gastar este mes. Y espero en Dios que haga para pagar todo. Porque no hay rubro fijo. Así de sencillo, ¿verdad? Supongamos que, y de hecho, tengo factura ahorita para pagar. Una factura de los materiales de la construcción y la flor. Hay que pagar, ¿verdad? Se sacó cemento, se sacó el asunto de lo que es el bote. Sí, hay también por ahí que pagar la mano de obra de los que trabajaron. Y yo pregunto: Señor, en el nombre de Jesús, que en este culto se pueda recoger todo. Y a veces yo me doy ofrenda: ay, Señor, hay una monedita. Mi esposa siempre me dice: eso no es tener fe. Fe es llamar a las cosas que no son como que si fuesen. Pregunto: ¿cuántos quisieran vivir así todos los días? Todos los días. Dirá: ay, hermano, hay por ellas que son pastores. No necesariamente, amado hermano, la vida de un creyente debe de ser una vida de qué.
más allá de si quiero o no quiero ingreso fijo. Sí, la vida de un creyente debe de ser una vida de fe. Y claro, para los que se deciden tirar a nadar sin saber nadar, mi amado hermano, son hombres y mujeres que le han creído a Dios. Y yo sé que aquí hay muchos que a Dios se está llamando, pero que les falta un empuje como para decir, está bien, hermano, ya no me diga más, me tiro. Avance, porque si Jesús le ha dicho, sal de la barca y camina sobre las aguas, vas a salir y vas a caminar, porque Dios así te lo ha dicho. Amén. Aleluya. Pero si Dios no te ha dicho nada, quédate en la barca. Amén. Sigue siendo un discípulo, quédate ahí. Amén. Sí, porque Dios sabe a quién llama. Amén. Aleluya. Espero que Dios le haya hablado a su corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Eres bueno, oh Dios, en todo. Hebreos es una carta preciosa. Está llena de manjares. Pero hay que tener en ti un buen paladar para disfrutarlos. Dame ese paladar. Apercibe, oh Dios, mi gusto espiritual.